Fundación Universitaria María Cano. Cordial saludo. Para efectos de que practiquemos lo visto durante la unidad, es decir, lo relacionado con los instrumentos financieros pasivos, vamos a realizar una serie de ejercicios o de casos prácticos para que de esta manera nos quede claro cómo es que se hace ese reconocimiento de las cuentas por pagar o cuentas a proveedores. En el ejercicio tenemos 25 casos, 25 situaciones que a diario se presentan en nuestras empresas y que nosotros como contadores nos debemos tener muy claro qué cuentas contables vamos a utilizar, qué valores vamos a registrar. Esto lo podemos concluir como el reconocimiento y la medición de las cuentas por pagar o cuentas a proveedores. Tengamos claro que cuando hablamos o cuando como contadores vamos a registrar o a utilizar la cuenta contable proveedores, es porque la compra que estamos realizando se asemeja o hace relación a los insumos que compra la empresa para comercializar o para fabricar su mercancía, es decir, lo que nosotros llamamos como inventario. Entonces, cuando una empresa compra su inventario, la cuenta por pagar o cuenta del pasivo a utilizar es la cuenta a proveedores. Cuando no estamos registrando una compra para ser comercializada o utilizada como inventario, la registramos en la cuenta contable que se llama cuentas por pagar. A medida que vamos realizando los ejercicios, estoy segura que nos van a quedar claros estos conceptos. Entonces, tenemos una primera situación. Esta empresa, esta es la Universidad María Cano, vamos a suponer esta es la Universidad María Cano. La Universidad María Cano se dedica a la prestación de servicios de educación superior y entonces durante el mes de noviembre realizó unas compras de bienes y servicios. ¿Para qué realizó esas compras y servicios? Para poder prestar el servicio de educación. Tenemos entonces que realiza una compra del servicio de publicidad con la emisora Radio Tiempo. Ese servicio de publicidad tiene un valor de 10.263.060. Para efectos de este ejercicio, y quiero hacer claridad en eso, vamos a suponer de que todas estas compras de bienes y servicios tienen un IVA del 19%. Es una suposición. ¿Por qué? Porque no todos los servicios y no todas las compras tienen un IVA del 19%. En este caso, para efectos del ejercicio y teniendo en cuenta que en este momento no muchos tienen la claridad de lo que es las tarifas de los impuestos, porque a lo mejor todavía no están viendo la asignatura de tributaria 1. Entonces, para que no se nos vaya a hacer de pronto un poco tedioso y no nos salgamos del tema, que el tema es cómo contabilizar un pasivo de cuentas por pagar o proveedores, vamos a suponer un IVA del 19%. Vamos a suponer, en este caso, una retención en la fuente del 2.5%.
no significa, insisto, que todas las compras y todos los servicios que una empresa adquiere tengan una retención del 2.5%. ¿Y por qué insisto de nuevo en que no todos los servicios y todas las compras tienen y la adquisición de bienes y servicios tiene una retención del 2.5%? Porque, ejemplo, hay servicios que tienen una tarifa de retención en la fuente del 6%, hay otra del 4%, hay una del 1%. Entonces, para efectos de este ejercicio, solo de este ejercicio, vamos a suponer una retención en la fuente para todos los servicios y las compras del 2.5%. Comenzamos. Entonces, esta factura, este servicio de publicidad, la emisora Radio Tiempo le cobra a la Universidad María Cano 10.263.000, un IVA del 19% y una retención en la fuente del 2.5%. Entonces, ¿cómo calculamos esos valores? El IVA lo calculamos sobre el valor de la compra o del servicio. Entonces, los 10.263.060 lo multiplicamos por el 19% y eso me da un valor de 1.949.981. Para sacar la retención en la fuente, entonces a ese valor de la factura, o sea, los 10.263.060, le aplicamos un valor del 2.5%, entonces nos da como resultado 256.577, por lo cual tendríamos como Universidad María Cano un valor por pagar a la emisora Radio Tiempo de 11.956.465. Es importante que tengamos presente las fechas de vencimiento de la factura. Las fechas de vencimiento se refiere a la fecha máxima que me está dando el proveedor para que yo le pague. Esas fechas se dan por negociaciones que las empresas hacen, es decir, negociaciones en donde el proveedor y el comprador se ponen de acuerdo y definen si el plazo para pagar es de 30, 60, 90 días, ¿cierto? En este caso, entonces, el vencimiento de esta factura, es decir, la emisora Radio Tiempo, le da de plazo a la universidad 2 meses para que le pague la factura. Noviembre, diciembre y enero. 3 meses para que le pague la factura. ¿Qué también hay que tener presente? Debemos tener presente. Una cuenta por pagar la registramos como pasivo corriente cuando el valor por pagar no es superior, el periodo en el cual se debe pagar no es superior a 12 meses. Cuando el periodo por pagar, es decir, la fecha de vencimiento de la factura, yo la tengo en un periodo mayor o la pago en un periodo superior a 12 meses, en ese caso se va a registrar como una cuenta por pagar correspondiente al pasivo no corriente. Vamos entonces a realizar el registro contable de esta primer factura. Entonces, vamos a utilizar este esquema para efectos de los registros contables. Entonces, ¿cuál es la clasificación? Entonces, la clasificación es, esto es pasivo corriente, pasivo no corriente, es un gasto operacional, un gasto no operacional, un gasto financiero, un activo corriente, un activo no corriente. Entonces, para efectos de la causación de esta factura, primero registramos el gasto. Entonces, esto sería un gasto operacional. ¿Y por qué un gasto operacional? Porque la Universidad María Cano, para poder publicitar sus programas de pregrado, de posgrado, sus cursos, sus diplomados,
¿qué es lo que le genera a ella el ingreso? Pues ella realiza gastos en publicidad para que mediante esa publicidad pues el público se dé cuenta que ella está ofertando esos programas y entonces de esta manera las personas se puedan inscribir y asimismo la María Cano pues va a obtener ingresos por ese servicio de educación que está prestando. Entonces, en clasificación, ¿qué colocamos? Es gasto operacional y es un gasto operacional que si lo buscamos en nuestro plan único de cuentas vamos a encontrar una cuenta contable llamada publicidad y propaganda. ¿Cuál es el concepto? Entonces el concepto es el que me trae la factura, ¿cierto? Servicio de publicidad, Radio Tiempo para el mes de noviembre. ¿Por qué valor? El valor por el cual está emitido el gasto o se realizó el gasto, que son 10.263.000. Recuerden que el gasto, la naturaleza del gasto es débito. Luego, la cuenta por pagar del IVA. ¿Y por qué el IVA es una cuenta por pagar? Porque eso que yo compro, esos servicios grabados que yo compro y vendo de manera bimestral o cuatrimestral, de acuerdo al periodo en el cual yo debo presentar y pagarle el IVA a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, es un pasivo para mí. ¿Y por qué es un pasivo? Porque es una cuenta por pagar que yo tengo al Estado. Entonces, como esa cuenta por pagar al Estado la debo realizar durante el año, como les digo, vamos a suponer que en este caso se presenta cada 2 meses y se paga cada 2 meses. Entonces, es un pasivo corriente. ¿Y por qué es un pasivo corriente? Porque el periodo en el cual la tengo que pagar no superan los 12 meses. Entonces, es un pasivo corriente que se llama IVA por compras. Al débito por valor de 1.949.981 y una retención en la fuente por 256.000 pesos. Esa retención en la fuente yo la pago de manera mensual. Como la pago de manera mensual, entonces es un pasivo corriente. Pasivo corriente, retención en la fuente. Esa retención en la fuente de naturaleza crédito por 256.577. Y ahora, entonces, utilizamos un pasivo corriente de cuentas por pagar. ¿Y de dónde sale ese valor de cuentas por pagar? Entonces, como la contabilidad es de partida doble, es decir, que mis débitos y mis créditos deben tener el mismo valor, entonces lo que hago es calculo la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entonces? En débito yo tengo un valor de 12.213.041 y al crédito solamente tengo 256.577. Entonces esa cuenta por pagar, ¿de dónde sale? ¿Qué es lo que yo le tengo que pagar al proveedor? Entonces le tengo que pagar el gasto, le tengo que pagar el valor del IVA, porque cuando yo estoy comprando, quien paga el IVA es la persona a la que yo le estoy comprando. Cuando yo estoy vendiendo, yo soy la que pago el IVA. En la declaración de IVA se hace el cruce entre compras y ventas y el valor resultante es el valor a pagar o saldo a favor. En este caso,
es el valor del gasto más el valor del IVA menos la retención en la fuente que me practicaron. Es decir, que el valor por pagar, el valor que tengo pendiente por pagar a la emisora Radio Tiempo es de 11.956.465 pesos. Para la fecha, para el 31 de enero del 2018, entonces yo le voy a tener que consignar a la emisora Radio Tiempo 11.956.465. En los conceptos de cada uno de los renglones colocamos el concepto de servicio y de publicidad. Muy bien. Un consejo, siempre verifiquemos la partida doble. Siempre verifiquemos que los débitos y los créditos estén por el mismo valor. Les aconsejo esto, ¿por qué? Porque nos sucede a menudo y entonces en el software contable pues no nos va a permitir grabar, o si nos permite grabar, pues nuestros estados financieros se van a descuadrar. Muy bien, ahora vamos a realizar el registro contable de la factura número 2. ¿Qué está comprando la María Cano? En este caso está comprando un material bibliográfico para la Facultad de Contaduría Pública. Este material bibliográfico entonces tiene un valor de 1.195.200 pesos. Como es un material bibliográfico para la Facultad de Contaduría Pública, la María Cano lo registra como un activo dentro del elemento propiedad, planta y equipo. ¿Y por qué dentro del elemento propiedad, planta y equipo? Recuerden que la propiedad, planta y equipo son aquellos elementos que compra el ente económico, la empresa, para poder prestar su servicio, no para vender. Si fuera para vender, lo registraría como un inventario, en el activo, pero como un inventario. Como en este caso no es para venderlo, sino para poder prestar su servicio, entonces lo clasifica como propiedad, planta y equipo, material bibliográfico. Este es el concepto. Traemos de acá. Débito, el valor de la compra. El material bibliográfico, por norma general, no es grabado con IVA, pero insisto, para efectos de que conozcamos o nos vayamos empapando del tema de que acá en Colombia, pues la gran mayoría de los bienes y servicios son grabados, y de que como contribuyentes debemos colaborar al Estado con nuestros impuestos, y que esos impuestos, los más significativos, son el IVA y la renta. En este caso se anticipa con lo que es la retención en la fuente. Vamos a suponer que las tarifas son el 19 y el 2.5%. Entonces, podemos copiar y pegar del registro anterior. Entonces es un pasivo corriente IVA por compras, un pasivo corriente de retención en la fuente por pagar y un pasivo corriente de cuentas por pagar. El comentario es el mismo. Como estoy comprando, el IVA va al débito. Entonces el valor del IVA son 227.088. La retención en la fuente es al crédito. Y lo mismo, necesitamos esa partida doble, saber cuánto es que le debo pagar al proveedor. ¿Y qué le debo pagar al proveedor?
el valor de la compra más el IVA menos la retención en la fuente que me practica. Vemos entonces que tenemos la partida doble, 1.422.228. Ahora vamos para el registro contable número 3. Entonces, la universidad contrató un servicio de obra eléctrica para el auditorio. Entonces, ese servicio de obra eléctrica para el auditorio, vamos a suponer que es un gasto de adecuaciones eléctricas. Para otros casos, y dependiendo el concepto de materialidad que se maneje en la empresa, puede llegar a ser un mayor valor de la edificación, es decir, un mayor valor del activo. Se registraría entonces como propiedad, planta y equipo de edificaciones. Aquí vamos a suponer que esta adecuación no le alarga la vida útil al auditorio, o que no es mayor valor de ese auditorio, y lo vamos a llevar entonces como un gasto operacional. Entonces lo llevamos como un gasto operacional, adecuaciones eléctricas. Suponemos el IVA y la retención en la fuente y la cuenta por pagar. El concepto, entonces tenemos el concepto de servicio de obra eléctrica. Listo. Entonces, el gasto operacional, el gasto de la adecuación eléctrica es por 17.076.973, un IVA, suponemos el IVA de 3 millones, suponemos un IVA de una tarifa del 19%, entonces serían 3.244.625, una retención en la fuente de 426.924. Y el valor a pagar entonces son los 17.076 más los 3.244.000 menos 426.000. Para un valor a pagar de 19.894.674. Veamos sumas iguales, 20.321.598. Vamos a hacer el registro contable de la factura número 4. El caso que se nos presenta entonces es que compra insumos para prácticas de los estudiantes en el laboratorio de electromedicina. Vamos a suponer entonces que esa compra de insumos para las prácticas de los estudiantes en el laboratorio es propiedad, planta y equipo como elementos didácticos, ¿cierto? Entonces, propiedad, planta y equipo. Elementos didácticos. Suponemos el IVA, la retención en la fuente y las cuentas por pagar. La descripción. Al débito, entonces, la propiedad, planta y equipo, que es un activo. El activo, su naturaleza contable es el débito, así como los pasivos, la naturaleza contable es el crédito. Entonces, al débito tenemos valor de 1.295.000, un IVA del 19%,
una retención de 32.000 y tenemos entonces un valor a pagar de el valor de la compra más el IVA menos la retención en la fuente. Entonces, recordemos y tengamos presente, cuando yo compro, el IVA va al débito y la retención en la fuente va al crédito. Cuando yo vendo, el IVA va al crédito y la retención en la fuente o anticipo de impuesto va al débito, ¿sí? Tengamos presente entonces esos conceptos y de cierto modo, no digamos que lo memoricemos, pero sí lo tengamos muy anotadito y muy presente en los registros contables. Vamos a hacer el registro contable de la factura número 5. Acá, la María Cano, entonces, arrienda unos equipos audiovisuales para la inducción de los estudiantes. Entonces, ese arrendamiento de equipos bien es un gasto operacional. Entonces, la clasificación, gasto operacional. En la cuenta contable, cuyo nombre es arrendamientos, equipo de comunicación. En la descripción es el concepto que nos da la factura. Es muy importante, jóvenes, que esa descripción de las facturas, cuando nosotros seamos, ahora que ya estamos próximos a ser futuros, a ser contadores, que describamos lo altamente posible cada uno de los conceptos que componen un registro contable. Y esto es porque, porque es que la información contable debe ser totalmente clara, totalmente específica, desmenuzada. Es decir, que en caso de que usted no pueda estar en la empresa por X o Y motivo, cualquier otro contador que llegue o quien revise la información, le quede claro qué es lo que compra la empresa, qué vende, qué paga, qué tiene pendiente por pagar. Y eso, ¿cómo lo mostramos o de qué modo colaboramos en esto? Pues siendo muy específicos en la información que registramos. De igual manera, para uno brindar información financiera a los dueños, pues es también importante contarle a él, en este caso, por ejemplo, la María Cano, poderle decir a su público que en este caso arrendó un equipo audiovisual para la inducción de sus estudiantes, que por ejemplo compra insumos para prácticas para los estudiantes en el laboratorio de electromedicina, es decir, que la información sea lo más específica posible. Y cuando digo específica posible es qué estoy comprando, para qué estoy comprando o a quién estoy beneficiando con esa compra de ese bien o servicio que estoy utilizando. Es muy bueno que eso nos quede en los conceptos contables y a nosotros como contadores también nos ayuda mucho cuando estamos realizando la preparación de la información financiera, cuando estamos haciendo las notas o revelaciones a los estados financieros. Entonces, si desde el principio, desde que estamos preparando la contabilidad, lo hacemos de manera detallada, nos va a quedar facilísimo realizar esas revelaciones o notas a los estados financieros.